Entonces, vamos a iniciar. Tal como ustedes han mencionado, ayer el último punto que habíamos visto eran las operaciones entre conjuntos, y te había dicho que eso es sumamente importante. Y tal vez un poquito tardecito lo habíamos visto, y ya para no cansarnos lo dejamos a medias. La primera operación, como ustedes mencionan, es la operación de la unión de conjuntos, que lo vamos a representar con este símbolo, ¿no? Este símbolo que es distinto al universo, porque el universo te dije que hay que ponerle líneas arriba para diferenciar entre lo que es universo y lo que es unión. Ya, cuidado que pongas así para universo y también así para unión. Yo no voy a saber si estás hablando del universo o estás hablando de la unión. Entonces, este símbolo representa la unión de dos conjuntos. ¿Y qué es la unión de dos conjuntos? Por favor, apaguen sus micrófonos. No sé quién tiene encendido el micrófono. Apaguen sus micrófonos, por favor, jóvenes. Ya. La unión de conjuntos, entonces, era juntar todos los elementos de dos conjuntos que nos están pidiendo que unamos. Eso era la unión de conjuntos. Y también habíamos dicho en la unión de conjuntos, cuando hayan elementos que se repiten tanto en el conjunto A como en el conjunto B, si hay un elemento que se está repitiendo, ese elemento se anota solamente una vez. Pero básicamente la unión de conjuntos es juntar todos los elementos de ambos conjuntos. Y en la gráfica, claro, está representada también la unión de conjuntos. Otra operación que también hemos visto ha sido también hemos visto la intersección de conjuntos. La siguiente operación que hemos visto ha sido la intersección de conjuntos, y en este caso el símbolo que representa a la intersección es este, ¿no? El que te estoy mostrando en pantalla. Ese es el signo que representa la intersección. ¿Y qué significa encontrar la intersección entre dos conjuntos, o tres conjuntos, o cuatro? Significa que debo anotar los elementos comunes a los conjuntos que estoy haciendo la intersección. Si son dos, entonces los elementos comunes de los dos conjuntos de los cuales me están pidiendo, ¿no? Y prácticamente en la gráfica también tenemos la representación de la unión, perdón, de la intersección de dos conjuntos, ¿no? Y esa parte que te estoy mostrando con el puntero viene a ser la intersección. Es decir, elementos comunes que son en A y en B. Un elemento que tiene A y B, o más elementos. Esa era la intersección. También habíamos visto lo que era el complemento de un conjunto. Y con eso habíamos terminado la clase de ayer. Entonces, ¿quién es el complemento de un conjunto? El complemento de un conjunto cuyo símbolo lo vamos a representar con una C por encima como potencia A a la C, significa complemento de A. Si yo pongo B a la C, es complemento de B, ¿no? Ahora, ¿quién es el complemento? El complemento son todos los elementos del universo que no contiene o que no pertenecen a A, ¿no? Todos los elementos que pertenecen a U, pero que no están en A. Ese es el complemento. Y ayer te decía, ¿no? Y te decía, el complemento de un conjunto y el mismo conjunto no tienen ningún elemento en común. Son conjuntos disjuntos, ¿no? Y te había dado un ejemplito, ¿no? Aquí, por ejemplo, si yo tengo el conjunto universo, que es un conjunto del 0 al 9, números del 0 al 9, el conjunto A es 0, 2, 4, 6, B, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 6. El complemento de ambos conjuntos van a ser elementos de U que no están en A. Elementos del universo que no están en A. Entonces, si yo encuentro el complemento, por ejemplo, de A, entonces lo primero que tengo que hacer es fijarme en los elementos de A normal. Entonces digo 0, 2, 4, 6. Entonces, estos no pueden ser elementos del complemento. Tienen que ser los otros elementos que no están en A. Es decir, como está el 0
yo digo, a ver, ¿qué elementos son de A? Es el 0, es el 2, es el 4 y es el 6. Entonces, estos elementos no forman parte del complemento. ¿Quiénes van a formar? El 1, el 3, el 5, el 7, el 8 y el 9. Lo mismo si yo hago para B complemento. Lo mismo si yo hago para B complemento. B complemento tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces yo digo, el 1 no tiene que entrar, el 2 no tiene que entrar, el 3 no tiene que entrar, el 4 no tiene que entrar, el 5 no tiene que entrar, ni el 6. ¿Quiénes van a entrar? El 0, el 7, el 8 y el 9, que van a ser los elementos complemento del conjunto B. ¿Ya? Complemento del conjunto B. Elementos complemento del conjunto B. Hasta ayer habíamos visto hasta esta operación. Ahora vamos a ir un poquito más. Y te había dicho que nos quedaban dos operaciones sumamente importantes. La primera, la diferencia de conjuntos, que es la cuarta operación. ¿Qué significa la diferencia de conjuntos? ¿Cómo vamos a representar la diferencia de conjuntos? Vamos a representar con este símbolo, con el símbolo de menos, ¿no? Con el símbolo de menos. A menos B. Eso significa diferencia de dos conjuntos, A menos B. A ver, ¿qué será la diferencia de dos conjuntos? Dice, sean A y B dos conjuntos cualesquiera, la diferencia de conjuntos A menos B es el conjunto formado por todos los elementos de A que no pertenecen a B. Esto es importante. Son los elementos de A que no pertenecen a B. Esto es sumamente importante. Elementos de A que no pertenecen a B. No tienen que pertenecer a B. ¿Ya? En símbolos, A menos B está formado por X, tal que X pertenece a A, y esto te había dicho ayer, que se lee I. Este símbolo es I. Vamos a ver en lógica, ¿ya? Pero ya estamos viendo ahorita un poquito. Se llama I. Dice que A menos B está formado por X, tal que X pertenece a A, y X no pertenece a B. O sea, tiene que pertenecer a A, pero no a B. Eso significa esta representación simbólica de la diferencia A menos B. Y podemos ver en la gráfica, ¿no? Aquí tenemos la gráfica, tenemos el conjunto universo y tenemos los dos conjuntos A y B. Entonces, yo encontrar A menos B, ¿qué significa encontrar A menos B? Elementos que pertenecen a A, pero no a B. Entonces, todo lo que pertenece a A voy a anotar en A menos B, pero lo que es común con A, en este caso, ¿quién es lo común con A? Eso que está aquí, que te estoy mostrando, que lo voy a poner de otro colorcito, a ver. Lo voy a poner de lilita. Esto es lo común. Eso no se anota. Eso no se anota. Esos elementos se quitan. Es decir, solamente se pone a los elementos que pertenece a y le quitas lo que pertenece a B. Me vas a entender de mejor manera cuando hagamos un ejercicio. Y aquí está el ejercicio. Dice que también la diferencia que te acabo de mostrar, A menos B, su representación, la ley o la, ¿cómo te puedo decir? La representación de A menos B es A intersección B complemento. A intersección B complemento. Eso tienes que saber de memoria. De memoria. A menos B es igual a A intersección B complemento. Entonces, como A menos B es igual a A intersección B, vamos a determinar con un ejercicio, evidentemente es así. Pero lo primero que vamos a hacer va a ser entender claramente qué es A menos B, ¿ya? Dice, sean los conjuntos universo desde el 0 al 9. Sea A 0, 2, 4, 6, sea B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora me piden a mí encontrar A menos B y me piden encontrar B menos A. ¿Ya? Me piden encontrar A menos B y me piden encontrar B menos A. Muy bien. Entonces yo voy a decir A menos B, según lo que te he explicado hace un momentito, A menos B eran elementos que pertenecían a A, pero no a B. Entonces, ¿qué significa A menos B? Elementos que pertenecen a A, pero no a B. Es como decir a la A,
quítale B. Eso es en otras palabras. A la A, quítale B. Por eso dice A menos B. Entonces, a la A, que está formado por 0, 2, 4, 6, le tengo que quitar B. ¿Y quién es B? O sea, ¿quién es el elemento que pertenece a B? Entre los elementos 0, 2, 4, 6. ¿Quién de esos elementos pertenece a B? El 2, 2, el 4, 4 y el 6. 6. El 2, el 4 y el 6. El único que no le pertenece a B es el 0. Entonces, ese elemento es el único que forma parte de A menos B. En el caso de que yo te pida B menos A, si vos haces un análisis, no es lo mismo que A menos B. Porque dice aquí, a B, quítale A. A B, quítale A. O sea, es A menos B. Ahí tengo que hacer yo de otra manera. Entonces, a la B le voy a quitar A. A ver, ¿quién de los elementos de B le pertenece a A? El 2, el 4 y el y el 6. 6. Y el 6. Quedan. ¿Quiénes me quedan? Me queda el 1, me queda el 3 y me queda el 5. Y efectivamente A menos B, perdón, B menos A es 1, 3, 5. Entonces, así se encuentra la diferencia de dos conjuntos. Elementos que pertenecen a A, pero no a B. ¿Ya? Ahora, además dice aquí abajito, yo voy a demostrar a ver si realmente es A menos B igual a lo que me están diciendo, a esto. Voy a demostrar a ver si realmente es así. Para demostrar si esta igualdad es correcta, o sea que A menos B es igual a A inter B complemento, voy a encontrar los conjuntos. ¿Qué me está pidiendo para que demuestre? Me está pidiendo que encuentre B complemento, entonces tengo que encontrar B complemento. Voy a encontrar A complemento y B complemento. Mira que estoy encontrando. Ya sabemos cómo encontrar el complemento. El complemento de A va a ser todos los elementos que no tiene el conjunto A. Si A tiene el 0, 2, 4, 6, todo el restante van a ser el complemento de A, es decir, 1, 3, 5, 7, 8, 9. Y B complemento de igual manera. Los elementos que no están en B, pero que están en el universo, van a ser parte de los elementos de B complemento, es decir, 0, 7, 8, 9. Esto ya hemos resuelto hace un momento, entonces ya tenemos A complemento y tenemos B complemento. Ahora voy a hacer la operación A intersección B complemento, porque quiero demostrar esta igualdad. A intersección B complemento. Ya sabemos también la operación de la intersección. La intersección significa elementos comunes. Eso significa elementos comunes, ¿no te acuerdas? Elementos comunes entre quiénes? Entre A y B complemento. Entre A y B complemento. A ver, ¿qué elementos comunes tienen entre A y B complemento, jóvenes? Entre A Solo el 0. y B complemento. Lo Solo el común, 0. lo único que tienen en común es el 0, entonces por eso aquí está 0. Ahora el siguiente, B intersección A complemento. ¿Qué tienen en común B con A complemento? El 1, el 3 y el El 3 y 5. el 5. El 1, 3 y 5, ¿no? Entonces, ahora, ¿vos puedes evidenciar que es lo mismo que lo que hemos encontrado hace rato? Es lo mismo. Hace rato hemos encontrado nosotros B menos A, que era 1, 3, 5. Ahora acabamos de encontrar B intersección A complemento y es exactamente lo mismo, ¿sí o no? 1, 3, 5. Y lo mismo ocurre con A menos B. A menos B yo había encontrado que es 0. Y acabo de encontrar que A intersección B complemento también es solamente por el elemento 0. O sea, otra vez estoy demostrando que son iguales. Entonces, al demostrar que son iguales, estoy diciendo, sí, efectivamente había sido correcto decir que A menos B es lo mismo que A intersección B complemento. ¿Ya? A menos B es igual a A intersección B complemento. Entonces, cuando vos tengas en el examen o en ejercicios que vamos a hacer a partir de ahora, A menos B, no podemos manejar A menos B así, sino tenemos que transformarlo a la intersección. Entonces, según la regla dice que el primerito se copia igualito, o sea, A se queda igualito. Esta intersección, lo que te lo estoy marcando, esto se convierte en intersección
Y el segundo conjunto se vuelve complemento. A ver, alguien que me dicte lo siguiente. Si yo quiero expresar de otra manera B menos C, ¿cómo sería, sería si yo quiero representar con la fórmula que te acabo de mostrar? ¿Cómo sería? B, intersección C complemento. C complemento. Excelente. B, el primerito se copia igualito, luego se pone, el menos se transforma en intersección, y la C o el segundo conjunto se pone como complemento. Excelente. Muy bien. Excelente. Entonces, hemos demostrado que son iguales, ¿no? Ahora vamos a ver la siguiente operación. La siguiente operación y la última que tenemos que ver es la diferencia simétrica de conjuntos, diferencia simétrica. ¿Y cuál es el símbolo que representa la diferencia simétrica? Es este triangulito. Entonces, esto se lee A diferencia simétrica B. A diferencia simétrica B. En algunos libros no van a encontrar con este triángulo y van a encontrar con este símbolo. Mira, A diferencia simétrica B. ¿Ya? Este símbolo que te estoy mostrando aquí también significa diferencia simétrica. Algunos libros manejan esto, incluso algunos docentes manejan esto, y sin embargo yo voy a manejar este triángulo, ¿ya? Pero no quiere decir que esto y esto son distintos, son lo mismo, solamente representados de distinta manera, pero son lo mismo, ¿ya? ¿Qué será la diferencia de conjuntos? Diferencia de simétrica, no la diferencia. La otra es la diferencia nomás, ¿no? Esta es la diferencia de conjuntos, pero este símbolo es la diferencia simétrica de conjuntos. Dice, dados los conjuntos A y B cualesquiera de un universo, la diferencia simétrica entre dos conjuntos es un conjunto formado por los elementos que pertenecen a A o a B, pero no a ambos. Entonces, esto es importante. Elementos que pertenecen a A o a B, pero no a ambos. No a ambos. Y aquí en la gráfica está pintado de amarillito. Elementos que pertenecen a A o a B, pero no a ambos. No pueden pertenecer a ambos. No puede estar en ambos. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Es importante. Elementos que pertenecen a A o a B, pero no a ambos. Esa es la diferencia simétrica. Y a ver, y vamos a ver con un ejemplito. Aquí tenemos el ejemplo. Si el conjunto A está formado por 1, 2, 3, 6, y el conjunto B está formado por 2, 4, 6, 7, 8. Recuerda, ¿no ves? Que ayer te había dicho que los conjuntos se pueden separar entre comas o si no también entre punto y coma. En este caso están entre punto y coma. Está correcto. Entonces, a ver, ¿a qué será igual A menos B? Elementos que pertenecen a A o a B, pero no a ambos. Entonces, en la grafiquita vos puedes hacer y decir, ¿quiénes son los que pertenecen a A o a B, pero no a ambos? Pero no a ambos, ¿ya? ¿Y quiénes son los elementos que pertenecen a ambos? El 2 y el 6. Muy bien. Entonces, esos no tienen que entrar. Le voy a poner una X. Esos no tienen que entrar. En cambio, el resto sí tiene que entrar. Entonces, ¿quiénes tienen que entrar? El 1, el 3, el 4, el 8, el 7 y el 8. Ellos tienen que entrar en la A diferencia simétrica B. ¿Sí? Entonces, lo que son comunes a los dos no entra. Y lo que no son comunes, eso sí entra. Esa es la diferencia simétrica. Ahora, si vos, por ejemplo, aquí abajo podemos ver y decimos que A diferencia simétrica B es 1, 3, 4, 7, 8. ¿Alguien me puede decir a qué va a ser igual B diferencia simétrica A? Es igual a 1, 3, 4, 7 y 8. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son iguales. O sea, decir B diferencia simétrica A es igual que decir A diferencia simétrica B. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Sí? ¿O no es lo mismo? Es lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la diferencia simétrica es conmutativa.
es conmutativa. Es como la multiplicación, decir que 3 por 5 es lo mismo que 5 por 3. Son conmutativas. Y será que, a ver, a raíz de que hemos visto, antes de que se nos pase la idea, y será que A menos B es igual que B menos A. No es igual. No es igual, ¿no? Hemos visto hace rato. Hemos visto aquí que A menos B, mira aquí, A menos B me ha salido 0. B menos A, ¿qué me salió? 1, 3, 5. ¿No? A menos B me sale 0. B menos A, 1, 3, 5. Entonces, yo veo aquí que A menos B no es lo mismo que B menos A. En un ejemplo lo he demostrado. Entonces, A menos B no es igual. Entonces, yo voy a poner una línea. No es igual que B menos A. Son totalmente distintos. Son distintos. Entonces, A menos B y B menos A no son conmutativos. La diferencia de conjuntos no es conmutativo. Pero la diferencia simétrica sí es conmutativa. Hay que tener hay que saber diferenciar esto. La diferencia entre conjuntos no es conmutativa. La diferencia simétrica de conjuntos sí es conmutativa. ¿Sí? ¿Ha quedado clara esa parte? Sí, ingeniera. Sí, Inge. Sí, Inge. Sí, Inge. Vamos a continuar entonces. Aquí tenemos un ejemplo ya resuelto, que dice, el conjunto A está formado por A, B, C, D hasta la J, y el conjunto A por A, B, E, F, I, B, el conjunto B formado por B, C, D, E, G, H. Tenemos 3 conjuntos, y me piden que encuentre A diferencia simétrica B, ¿no? Entonces me piden que encuentre A diferencia simétrica B, o me podrían haber pedido B diferencia simétrica A, es el mismo, ¿no? Va a ser lo mismo, porque son conmutativos. Entonces, ¿qué significa? Elementos que pertenecen a A o a B, pero no a ambos. Entonces, me fijo, ¿quiénes pertenecen a ambos? ¿Qué elementos pertenecen a ambos? La E. B. La E pertenece a ambos, no los voy a anotar. La B pertenece a ambos, no los voy a anotar. ¿Cuál más pertenece a ambos? Solo esos dos. Entonces, esos no voy a anotar y el resto voy a anotar. A, aquí está A. C, aquí está C. D, aquí está D. F, aquí está F. G, H e I. Entonces, anoto todos los demás elementos, solamente los que son comunes no los anoto. Esa es la diferencia simétrica. ¿Ya? Algo que me había olvidado explicarte. Así como A menos B tiene su fórmula, a ver, ¿a qué era igual A menos B? A menos B, ¿a qué era igual? A A, intersección. F, I. B complemento. A intersección B complemento. B complemento. ¿Sí? Muy bien. A eso era. Entonces, si A menos B es a esto, ¿a qué será A diferencia simétrica? También tiene que tener su fórmula, ¿no? O el triangulito, no importa, cualquiera de los dos. Yo he usado el triangulito en las clases porque no encontraba este símbolo cuando hacía mi taipeo de ejercicios. En clases uso esto, ¿no? Cuando hacemos clases presenciales. Ya, ¿a qué será A diferencia simétrica B? Dice que A diferencia simétrica B es igual, y aquí está, a A menos B unión B menos A eso es. A menos B unión B menos A. Entonces, esto te tienes que aprender o poner en tu formulario. A diferencia simétrica B es a menos B unión B menos A. Entonces, y vos, si quieres, puedes demostrar, ¿no? A diferencia simétrica B es igual a menos B. Puedes encontrar A menos B. ¿Qué significa A menos B? Elementos que pertenecen a A, pero no a B. ¿Qué elementos pertenecen a A, pero que no pertenecen a B? La A, la F y la I. Entonces, A, F, I. Unión B menos A. Elementos que pertenecen a B, pero no a A.
elementos que pertenecen a B, pero no a A. Aquí tengo el conjunto B, pero que no pertenezcan a A. ¿Quiénes pertenecen a A? De los de B, la B y la E. Entonces voy a anotar C, D, G, H. C, D, G, H. Ahora, esos dos tengo que unir porque aquí claramente dice unión. Entonces, uno esto con esto y la unión es juntar todos los elementos, es decir, A, C, D, F, I, G, H, qué sé yo, en orden. Y puedes ver que esto es lo mismo que hace rato que hemos encontrado. Esto directamente aplicando el concepto que me han dicho que A, diferencia simétrica B, es elementos que pertenecen a A o a B, pero no a ambos. Y esto que acabo de encontrar es con la fórmula, a través de la fórmula. A través de la fórmula. Espero que haya quedado claro, jóvenes, porque esto es realmente de suma importancia. ¿Ya? Pero vamos a hacer ejercicios y vas a ver que ahí vas a entender mejor. Voy a ir con las leyes de operaciones con conjuntos, las leyes. Esto es, por favor, muy importante, así es que te pido que si estás haciendo algo, pongas mucha atención, dejes de lado eso y pongas atención a lo que te voy a explicar, porque estas leyes de operaciones son sumamente importantes para simplificar algunas expresiones que vamos a empezar a hacer. La primera ley es la ley de idempotencia. Aquí dice ley de idempotencia. ¿Qué significa la ley de idempotencia? Si yo digo, por ejemplo, A unión A, dice que por la ley de la idempotencia es igual a A. O sea, cuando yo te diga, encontrámelo A unión A, vos me vas a decir, A unión A, ingeniera, es a la misma A. Y lo mismo ocurre con la intersección. A intersección A también es A, ¿no? Entonces, por la ley de idempotencia, A unión A es igual a intersección A también es a, ¿ya? Segunda ley, ley asociativa. Asociativa. ¿Qué significa la ley asociativa? Que si vos tienes A unión B, unión C, puedes asociar los dos primeros elementos. Va a ser lo mismo que si vos asociaras los dos últimos elementos. Esa es la ley asociativa. Hemos visto en colegio también esto, ¿no? Tal vez no con conjuntos, pero sí con otro tipo de números, ¿no? La ley asociativa. Y lo mismo ocurre para la intersección. Si vos tienes A intersección B intersección C, puedes agrupar los dos primeros o agrupar los dos últimos conjuntos. El resultado tiene que ser lo mismo. ¿Por qué? Porque dice que los conjuntos o la operación entre conjuntos es asociativa, con la unión y la intersección. Otra ley conmutativa, la que te estaba explicando hace rato, la ley conmutativa. Decir A unión B es igual que decir B unión A. O decir A intersección B es lo mismo que decir B intersección A. Aquí faltaría tal vez poner que A diferencia simétrica B es igual a B diferencia simétrica A. Tal vez esa fórmula faltaría aquí, porque también la diferencia simétrica es conmutativa. La diferencia normal no es conmutativa. Leyes distributivas. Esta ley es sumamente importante, la ley distributiva. Mira, es sumamente importante. A unión y entre paréntesis B intersección C. Aquí tenemos la unión de A con unión este otro término y aquí adentro tenemos la intersección, si te das cuenta. Tienen que ser operadores distintos. Si afuera está la unión, adentro tiene que estar la intersección. Aquí está en el otro caso. Aquí afuera está la intersección y por dentro está la unión. Ahí solamente en ese caso tienes que hacer ley distributiva. ¿Y cómo es la ley distributiva? Se distribuye el de afuera, por esto lo he puesto entre redondito, el de afuera se distribuye a los dos conjuntos de adentro. Se distribuye. ¿Y cómo se distribuye? Aquí está, igual A unión B, intersección A unión C. Ahora, en el caso de que la intersección estaría afuera, ¿cómo se distribuye? A intersección B, unión A intersección C. Esa es la ley distributiva. O sea, el elemento que está por fuera, el conjunto con el conector que está afuera, lo distribuyes a los
conjuntos que están dentro del paréntesis, ¿ya? Ahora, siguiente. Ley de identidad. Esta ley es importante, importante, importante. A unión vacío, este símbolo es vacío, recuerdas, ayer hemos visto, eso significa vacío, o sea, el conjunto vacío. A unión vacío es igual a A intersección universo es igual a A. Esa es la ley de identidad. A ver, y es lógico, ¿no? A ver, si yo agarro a A y le uno a un vacío, le uno al conjunto vacío, ¿qué voy a tener? A la misma A. ¿Por qué? Porque al conjunto A le estoy aumentando un vacío. No va a cambiar en nada porque le estoy aumentando nada propiamente, dicho de otra manera. Entonces, como no le estoy haciendo nada, va a seguir siendo la misma A. O decir, por ejemplo, A intersección universo, ¿qué tienen en común U con universo? Perdón, A con universo, a la misma A. ¿Por qué? Porque la A está dentro del universo. Entonces, la intersección A intersección universo es a la misma A. Esa es la ley de identidad. Es sumamente importante esa ley. Hay que aprender, si se pueden aprender de memoria, mucho mejor. Y si no, hay que tener este formulario que te estoy mostrando aquí, hay que copiarlo y tenerlo como formulario porque va a ser sumamente útil. Otra ley, ley de complemento. Conocemos lo que es el complemento. Esta C por aquí arribita es el complemento. ¿A qué es igual a unión a complemento? Dice que si yo agarro a la A y le uno al A complemento, el resultado va a ser U. O lo mismo, A intersección A complemento es vacío. ¿Ya? Después tengo que A menos B, aquí está, A menos B es igual a A intersección B complemento. Ya hemos visto hace rato. A unión vacío es igual a A, ya hemos visto. Algo nuevo, que el complemento del vacío es universo. Y el complemento de universo es vacío. Algo que también no hemos visto y es nuevo, decir el complemento del complemento es igual a A. Es decir, doble complemento se anula y simplemente queda A. Eso significa doble complemento. ¿Ya? A medida que vayamos haciendo ejercicios, vas a entender mejor esto. Pero como te digo, necesito que este formulario lo tengas en tu cuadernito, copiadito o lo tengas impreso. La ley de absorción. La ley de absorción es sumamente importante, sumamente importante. ¿En qué consiste la ley de la absorción? Es parecida a la ley de distributiva, cuando aquí tengo a A intersección y por dentro tengo a la unión. O sea, dos conectores distintos. Y aquí está la intersección, aquí está la unión. Pero ¿por qué no es distributiva? ¿Por qué es absorción? Porque si te das cuenta, el elemento, el conjunto A se está repitiendo aquí y también se está repitiendo dentro del paréntesis. Entonces, por la ley de la absorción, todo esto se desaparece y se transforma únicamente en A. Ahora, ¿este caso también es absorción? Sí es absorción. ¿Por qué? Porque tengo a la A fuera del paréntesis y tengo también a la A dentro de del paréntesis. Y los conectores son distintos. Aquí tengo unión y aquí tengo intersección. Eso es importante que sean distintos. Todo esto simplemente se transforma en A. ¿Sí? Por la ley de complemento. También por la ley de complemento se dice que A, unión, universo, es A universo. Y A, intersección, vacío, es A vacío. Esto vamos a ir viendo y reforzando con ejercicios, ¿ya? Leyes de De Morgan. Esta ley también es sumamente importante. La ley de De Morgan. A unión, B, y por fuera que esté el complemento. Cuando yo distribuyo este complemento, no puede quedarse afuera, tengo que distribuir aquí adentro. Cuando distribuyo, todo cambia. O sea, A se va a volver en complemento. Unión se va a convertir en intersección. Y B se va a convertir en complemento. Lo mismo ocurriría si fuera aquí la intersección por dentro.
al distribuir el complemento, se va a transformar en unión. Es decir, cuando yo distribuyo el complemento a un conjunto que está por dentro de paréntesis, todo lo de adentro cambia. Eso dice la ley de De Morgan. ¿Ya? La de diferencia, ya hemos visto que A menos B es igual a A intersección B complemento, ya hemos visto, a rato te he hablado de esto, bastante te he hablado, y también te he hablado de la diferencia simétrica que está aquí. Aquí está la diferencia simétrica. A diferencia simétrica B es igual a A menos B unión B menos A. A menos B unión B menos A. ¿Sí? Yo sé que tal vez todo esto es nuevo y es un poco complicado, pero vas a ver que con la práctica lo vamos a hacer mejor. Vamos a hacer práctica, entonces no te preocupes mucho. Para terminar el tema, porque ya es lo último, vamos a ver lo que es el cardinal de un conjunto. Y también habíamos visto la anterior clase. Sea A un conjunto finito definido en un universo U, se llama cardinal de A, al número de elementos de A y se denota por este símbolo, N de A, número de elementos de A. Entonces, sean los conjuntos, dice, el conjunto A, E, I, O, U, el conjunto B, 1, 2, 3, 4, entre paréntesis, entre llaves 1, 2, entre llaves 2, 3, coma, vacío, y luego el conjunto C, que es vacío. A ver, ¿quién puede decirme cuántos elementos tiene el conjunto A? El cardinal de A va a ser igual a 5. sí. 5 sería. El cardinal de B, 7. 7. 1, 2, 3, 4, todito esto es 5, todito esto es 6 y el vacío 7. ¿Cuánto es el cardinal del conjunto C? 0. 0, porque no tiene elementos, A ver, jóvenes, como ya estamos terminando, ¿hay alguien que no entiende algo? Hable ahora o calle para siempre. Seguramente que hay dudas. Para eso están las grabaciones, para eso van a volver a leer o escuchar las grabaciones, jóvenes. ¿Ya? Sin embargo, espero que haya sido de utilidad. ¿Qué propiedades hay en los cardinales de un conjunto? 5 grandes propiedades que quiero que también estén en su formulario. Eso también quisiera que lo pongan en su formulario. ¿A qué es igual el cardinal de A menos B? Es, dice, el cardinal de A menos el cardinal de A intersección B. ¿A qué es el cardinal de la diferencia de simétrica de dos conjuntos? Es igual al cardinal de la unión de A unión B menos el cardinal de A intersección B. ¿A qué es el cardinal de la unión de dos conjuntos? Al cardinal de A más el cardinal de B menos el cardinal de A intersección B. ¿A qué es el cardinal de A unión B unión C? Al cardinal de A más cardinal de B más cardinal de C menos el cardinal de A intersección B menos cardinal de A intersección C menos cardinal de B intersección C más cardinal de la intersección de los tres conjuntos. Aquí me falta intersección, ya se ha comido aquí una formulita. Inter falta aquí. Aquí lo que falta es estito. Eso. ¿Ya? Y finalmente la quinta propiedad. Si A y B son disjuntos, ¿te acuerdas la palabra disjuntos? Quiere decir que no tienen elementos comunes. Entonces el cardinal de A unión B es igual al cardinal de A más el cardinal de B. Simplemente esto. Y si no son disjuntos, usamos la fórmula número 3. Y si son disjuntos, usamos esta fórmula. ¿Ya? Ya. El siguiente ejercicio vamos a hacer esto con operaciones de conjuntos, ¿ya? Lo que hemos visto, unión, intersección, diferencia, complemento, diferencia simétrica. Vamos a hacer práctica de las operaciones que hemos visto. 5 operaciones. Unión de conjuntos, intersección de conjuntos, complemento de un conjunto. Cuarta operación, diferencia entre conjuntos. Y quinta operación, diferencia simétrica de conjuntos. A ver, dice el ejercicio, sean los conjuntos universo A, B, C, E, F, G, H, I, J, L y M los elementos A, B, C y el conjunto N, B, E, G, perdón, B, aquí está coma, me falta el punto, está, B, E, G y L. ¿Ya? Muy bien.
Aquí está la representación gráfica por un diagrama de Venn. Aquí está el universo, aquí está el conjunto M y aquí está el conjunto N. ¿Qué elementos tiene M? A, B y C. ¿Qué elementos tiene N? D, E, G, L. Ya está la gráfica. Pero aparte de estos elementos, el universo tiene a J, I, F y H que están fuera de los conjuntos. Fuera de los conjuntos. ¿Entiendes la gráfica, no? Partiremos de ahí. ¿Entiendes la gráfica? Sí, Inge. Ya. Iniciamos. Dice el ejercicio. Inciso A. Janet Yucra. Dime, hijita. ¿Levantaste la mano, creo? No, creo que no. A ver. Ya. Inciso A. Hallar M unión N y también hallar N unión M. A ver, me va a ir participando. Les voy a dar nombres. Álvaro, no, ayer ya participaste. A ver, ¿a quién le voy a hacer participar? A Bismar Tapia. Luego va a participar Eric Valderrama y finalmente va a participar Joela Paz. ¿Ya? El primero que he mencionado, por favor. ¿A qué es igual M unión N? ¿No está en clases? M unión N. No está en clases. Una señorita que quiera participar. Yo, Inge. Vamos, hijita. M unión N. M unión N sería A, ¿Ya? B, C, ¿Ya? E, ¿Ya? G, L. ¿Ya? Excelente. ¿Y a qué sería N unión M? N unión, disculpe, M. N unión M. B, sería igual. Lo mismo. ¿Qué sería? A, B, C, E, G, L. Y entonces, ¿qué sería? ¿Serían iguales? Sí. ¿A qué conclusión llegamos? Propiedad conmutativa. Excelente. No cambia. Entonces, excelente. Entonces, aquí abajito dice, M unión N es igual que N unión M. Entonces, se cumple la ley conmutativa. Muy bien, excelente. ¿Ves? Las fórmulas que hemos visto lo estamos haciendo en ejercicios. Siguiente ejercicio. Joven, el que ha hablado. Me lo vas a encontrar la intersección. Aquí dice que encontremos la intersección. Seguimos con la unión. Seguimos con la unión. Ahora dice que me lo halles lo siguiente. ¿A qué será igual M unión universo? Vamos, a ver, ¿quién me lo va a resolver el ejercicio de M unión universo? Yo, Inge. Ya. Vamos. La que no ha participado todavía, que quisiera que participen los que no han participado. ¿Cuál es tu nombre? Vamos, hijita. Saraí, vamos, Saraí. M unión universo. ¿Qué va a ser M unión universo? Sería A, B, C, E, F, G, H, I, me quedó, E, F, F, G, H,
coma I, coma J y coma L. J, ay, perdón. J y L. ¿Sí? Sí. Ya no puse. Muy bien. ¿Sí? Es decir, que son ¿qué? Todos los elementos prácticamente, ¿no, Saraí? Todos los elementos me has dicho, ¿o no? Sí, pero es porque es unión universo, entonces básicamente sería todo. Excelente. Entonces, M unión universo es igual al mismo universo. Excelente. Lo que hace rato te he explicado, te he dicho que M unión universo es al universo. Y efectivamente con el ejercicio estamos demostrando. M unión vacío, ¿a qué va a ser M unión vacío? Si Igual a la a M. M le unes el vacío, ¿a qué va a ser igual? A M. A M. ¿Y quién es M? A, coma B, coma A, C. coma B, coma C, coma C, E, coma G, coma L. F, No, E. no, no. M, Perdón. M. A, coma B, coma C. A, B y C. Muy bien, aquí está la grafiquita biencito. M es A, B, C nomás. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estamos demostrando también otra regla que dice que que M unión un vacío es igual a M. O en su formulario dice A unión vacío igual a A. Entonces, aquí dice M unión universo es igual al universo, ley de absorción. M unión vacío es igual a M, ley de identidad. ¿A qué será igual M unión M? M. A M. A M, ley de idempotencia. Todas estas fórmulas hemos visto en este cuadrito, ¿no? El que te eche que copies, ¿no? En ese cuadrito. Continuamos. Ahora vamos a hacer con la intersección. A ver, ¿alguien me lo puede encontrar? M intersección N. B. B, B sería. B. B. Y N intersección M. B igual. B igual. B. Entonces, M intersección N es igual que N intersección M, porque son leyes conmutativas. La intersección es conmutativa. Y en la gráfica está. Entonces, ahora, si yo te digo que me lo encuentres M intersección universo, ¿qué va a ser? M intersección universo. A, B, C. A, B, C. O lo que es lo mismo, M. ¿A qué va a ser M intersección vacío? ¿En qué son comunes M con vacío? En A. En nada. Y como no son en nada, se pone vacío. Entonces, M intersección universo es igual a M y en M intersección vacío es igual a vacío. Ley de la absorción. ¿A qué será M intersección M? Por la ley de idempotencia, simplemente a M. Ahora vamos a hacer con diferencia. M menos N. A ver, ¿alguien me lo puede encontrar? M menos N, aquí está en la gráfica. M menos N, aquí es igual M menos N. Elementos que pertenecen a M, pero no a N. A y C. A, A, C. C. No entra B, ¿por qué? ¿Por qué no entra B? Porque B pertenece al conjunto A, N. M. N. Muy bien, ahora dictame N menos M. E, G, L, E. ¿Qué? G. L, E. L, E. Excelente. Muy bien. Aquí dice claramente, M menos N no es igual a N menos M. Por tanto, la diferencia de conjuntos no es conmutativa. Aquí está, aquí te lo estoy poniendo. No es conmutativa. Ahora, encontrámelo diferencia simétrica. M, diferencia simétrica N. Elementos que pertenecen a M o a N, pero no a ambos. Entonces, eso no tienes que anotar. ¿Qué tenemos que anotar? A ver. A, con C, C, E, G, E, L. L y E. Ordenadito si quieres mejor, ¿no? ¿Y a qué será N diferencia simétrica M? Lo mismo, A, C,
GLE. L. Entonces demostramos que M diferencia simétrica N y N diferencia simétrica M son iguales porque se cumple la ley conmutativa. Ahora, siguiente. Hallame el complemento, M complemento y N complemento. ¿Qué significa el complemento? Lo que no tiene M, por eso está pintadito de rojo. Si M tiene A, B y C, ¿qué va a ser M complemento? GLE HIJF. HI, JL. ¿Sí? Faltó la E. Ahí está. La E, aquí está la E. Está correcto. La E está aquí, hijita. En desorden, pero está. Ahora dictame N complemento. N complemento. ACJFHI. AC, F, JFHI. rapidísimos. Muy bien. Muy bien. Ahora, para terminar, encontrámelo. M unión M complemento. Aquí está el complemento, ahí está M. A ver, dictame. M unión M complemento. Dictame M unión M complemento. Es igual al universo. Muy bien, es igual al universo. Excelente, en la fórmula está, ¿no ve? Entonces van a ser todos los elementos desde la A hasta H termina, no sé qué, pero es igual al universo. Muy bien, al universo. ¿A qué será M intersección M complemento? Al vacío. Al vacío, excelente. Está en el formulario además. ¿A qué será el complemento del universo? El vacío. ¿Y el complemento del vacío? El universo. ¿Y doble complemento de un conjunto? Al mismo conjunto. Se elimina el doble complemento. Simplemente queda M. ¿Sí? Simplemente queda M. Ya, esto lo demás, bueno, lo tienen en el documento. En el eCampus, jóvenes, escúchenme, para terminar nomás ya la clase, tengo otra clase. Y bueno, la siguiente clase, jóvenes, aquí este documento está en el eCampus. Debe decir seguramente ejercicios. Ejercicios varios de teoría de conjuntos, debe decir en el eCampus. ¿Ya? Este documento está ahí. Y ahí vas a encontrar un montón de ejercicios, un montón de ejercicios. Mira, aquí tenemos el ejemplo 1, qué sé yo, el 2, y tenemos un montón de ejercicios que he resuelto yo, los he resuelto. Y me gustaría mucho que lo vayas leyendo, lo vayas viendo en tus momentitos libres, ¿no? Antes de dormir, qué sé yo. Lo único que nos falta es hacer esta teoría de conjuntos que no les he explicado, que vamos a hacer en la siguiente clase, y también nos falta hacer simplificación. Este ejercicio, mirad, el que acabamos de hacer está en el documento que está en el eCampus, ¿ya? Entonces no te preocupes si no has copiado, está en el eCampus, en ese documento que dice ejercicios, ¿ya? Y hay otro ejemplo más, ¿no? Aquí hay otro conjunto y otro ejemplo también explicadito de la mejor manera de cómo se hace con las operaciones de conjuntos. Y tienes bastantes ejercicios que puedes estudiar, sacarlos, revisarlos, no lo dejes ahí guardadito, estúdialo, ¿ya? Y luego vamos a hacer simplificación. También me gustaría que veas esto de la simplificación, porque vamos a hacer la siguiente clase. Necesito, por favor, que te aprendas para la siguiente clase las fórmulas, ¿ya? Están aquí y que te he dicho que las imprimas, pero lastimosamente ya no nos va a dar. Estas formulitas que te he dado, esto quisiera que lo imprimas para la siguiente clase y lo tengas impreso. Y si puedes estudiar y aprenderte de memoria, mejor. Yo recuerdo que cuando estaba de estudiante con ustedes, me aprendí de memoria esto. Entonces, eso me ayudó bastante a mí a entender. Si tú te sabes de memoria estas leyes que están y que tampoco son tan hartas ni tan difíciles, vas a ver que va a ser una cosa muy sencilla lo que vamos a hacer a continuación o la siguiente clase, los ejercicios.